pasa? Voy súper cansado. ¿Y por qué? ¿Qué traes en la mochila? Ah, cosas que otras personas me han dado. A ver, ¿qué cosas serán? Oye, el nombre, tan pesada que está esta cuestión. Sí, se nota un poco pesada, pero muéstrame qué cosas. Mira, por ejemplo, Ofensas, sí, mira, abuso, desprecio, engaños, abandono, odio. También te han mentido. sí, Wow, por eso estás tan cansado, es mucho peso para andarlo trayendo en el camino. sí, pero ¿qué le voy a hacer? Pues si son cosas que ya me dieron ya, pues de hecho las voy a guardar. No, 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 hombre, tienes que perdonar, tienes que olvidar. Imagínate, eso es mucho peso. Tienes que perdonar y dejarlo ahí y caminar ligero. Sí, lo que pasa es que es difícil, pues si no es fácil. Sí, Cada una de esas cosas, el que me las dio fue fuerte para mí y es difícil sacarlas de mí, pues, sí, pero piensa una cosa, es más difícil seguir tu camino con ese peso. en Mira, realidad. dice Jesús, venid a mí todos los cargados y cansados y yo los haré descansar. Prueba esa mochila sin ese peso. Tienes razón, ¿sabes qué? Al final ni siquiera eran cosas mías. A ver. Oh, mira, se siente bien. ¿Viste? Se siente bien. Oye, muchas gracias. Chao, cuídate. Hola, hola, ¿cómo están? Somos Anto y Eve y esto es Compartiendo el Pan. Hola, ¿cómo están? Hoy ya saben que queríamos esta semana poder compartir un poco acerca del perdón y las consecuencias que trae el no perdonar. Sí, porque son dos aristas, ¿ya? El que perdona y también el que recibe el perdón. ¿Qué piensas acerca de esto, Evin? Bueno, como veíamos en la introducción, en el diálogo que vimos, es difícil. Hay varios puntos que podemos rescatar de ahí con respecto a la vida diaria. Es un peso, ¿ya? Hay personas que nos han hecho daño, si bien es cierto, Sí, ¿sí? Hemos sido dañados y nosotros llevamos eso recordando constantemente lo que me hizo, lo que pasó, lo que me hizo, lo que pasó, y nos estamos dañando emocional, física y espiritualmente. ¿sabes qué me ha pasado? A mí en la vida de cristiano he visto situaciones diversas. Ahí uno ve tantas cosas en los caminos del Señor, pero una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es la respuesta que da la persona en cuanto al engaño. He visto cómo matrimonios se han destruido en el transcurso del tiempo, pero he visto cómo hay gracias, Alexa. Hay personas, mujeres que por ejemplo cuando han sido engañadas van y toman su vida nuevamente, la toman bien, se reinventan, renacen, por decirlo de alguna manera. Si dependían financieramente ya son ¿cómo se llama? Autosuficientes, ¿cierto? Independientes, autovalentes. Y todo bien, pues vuelven a hacer su vida, vuelven a encontrar a otra persona y les va excelente la vida. Pero no así, hay otras personas que he visto que cuando le ha pasado esto, como que se hunden. Bueno, de partida muchos se descarrían, ¿no es cierto? Claro. Se salen descarrían, se me salieron del pentecostal. Se olvidan de Dios, Se olvidan, culpan a Dios. culpan a Dios Claro. y empiezan a hundirse. Entonces, yo creo que igual es doloroso un caso así, ¿ya? Claro. Pero yo veo más trágico la consecuencia Claro, de lo que pasó. claro, el seguir. Es que yo digo una cosa, mira, a ti te dañan, ¿Correcto? ¿cierto? Tú tienes la oportunidad de tratar eso, ¿cierto? Porque no es así que, me dañó ya, no importa, sigo sangrando, no. Hay que curar la herida, hay que buscar ayuda
pero hay que soltarlo en algún momento. Exacto. Porque si tú no lo sueltas, tú permites que ese daño que se te hizo, no sé, en el año, no sé, 2000, ¿ya? Te siga hasta el día de tu muerte. Exacto. Entonces tú prolongas el sufrimiento. Exacto. Es un peso que te ponen y tú lo sigues llevando, porque cada vez que te acuerdas de esa persona, te vuelve a doler. Cada vez que te acuerdas de lo que te hicieron, te vuelve a doler y te da rabia y te molesta y se van poniendo otras cosas encima, el odio, el rencor, y eso no nos deja. Nosotros no fuimos creados para anidar o para caminar esta vida, para vivirla con esas cosas. Exacto. Porque amargan tu espíritu, se crean raíces de amargura y ahí ya uno no vuelve a florecer. Mira, yo con respecto a eso dijiste algo muy importante, dijiste se acuerda y se amarga. Ahora, el hecho del perdón no significa que no nos vamos a acordar. O sea, siempre va a estar el tema de que uno se puede acordar. Si el tema es acordarse sin el dolor que causa eso. Perdón. Ay, maestro Quique. Con lo que trae eso. O sea, yo creo que eso es en definitiva lo que hay que buscar. Hay que buscar el poder estar en paz, acordarse, sí, pero no con ese dolor que te trae. Sí, estar consciente. Mira, Dios siempre nos deja como ejemplos y yo me encontré con una palabra ¿Ya? con respecto al perdón de Dios con nosotros, ¿ya? Y quiero leértela porque de pronto quizás nos hace bien perdonar como Dios perdona. Quizás ese es el correcto perdón. Dice: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. Yo no me acordaré de tus pecados. Wow. O sea, ya no me voy a acordar más de lo que hiciste. Exacto. De lo que te hizo, o lo que tú hiciste y nos hizo alejarnos. Ya no me voy a acordar más, porque en definitiva eso es el pecado. Claro. Más que es pecado fumar, que es pecado, no sé, decir garabato, ¿no? Es que es pecado. El pecado es las cosas que nosotros hacemos y nos apartan de Dios. Claro, tú dices que ahí Dios nos da un ejemplo de cómo se debe hacer. Claro, dice, las apartaré y ya no me voy a acordar más de lo que me hiciste. Sí. Entonces quizás Ahora una buena... sí, pero la mujer igual, yo creo que deben aplicar esa palabra, porque de repente uno se pone a discutir y te recuerdan cosas que pasaron hace 20.000 años atrás. Pero bueno, el Señor también nos está hablando ahora, Padre habla. No, pero sí es cierto, el tema es no acordarse, pero mira, vuelvo a decirlo, como decíamos al principio, tiene dos aristas. Una es para que el que está viviendo el daño, que al final, mira, la otra persona se fue, está haciendo su vida, en el área que sea, ya no solamente en la parte matrimonial, puede ser trabajo, amistades, familiares, rencores, peleas, traiciones, lo que sea. Ofensas, abuso. Sí. Entonces, claro, esa persona que abusó, esa persona que engañó, lo que haya pasado, tristemente. Esa persona que golpeó, esa persona se fue y hizo su vida. Pero la persona que recibió el daño es la que queda ahí. Entonces, masticando el chicle. Claro, entonces yo creo que el perdón, primeramente, yo lo digo por experiencia, creo que más que ayudar a la persona que se fue o que no está, es para ti. O sea, poder andar en la vida disfrutando lo que el Señor tiene para ti. Yo sé que es triste, lamentable a veces tener cosas que te quitan la paz, que te han herido, ¿ya? Pero más triste es vivir toda la vida recordando esas cosas. Yo creo que el Señor tiene mucho que ofrecer, por eso uno invita a las personas al Señor, lo invita a que se conviertan al Señor, que busquen al Señor, porque en el Señor sí hay una nueva vida. Todas las cosas viejas pasaron, dice el Señor, y aquí son todas hechas nuevas. Las cosas más importantes que de pronto a mí me ha costado, o sea, he tenido que perdonar, porque tú estarás diciendo ahí, claro, sí, como si fuera muy fácil, esto llevo años doliéndome, ¿cómo me deshago de esto? Las cosas más complejas de pronto de perdonar, necesitamos una ayudita, necesitamos la ayudita de nuestro Padre que nos enseña cómo hacerlo y además nos da ¿cómo se dice? Una regla
dice la palabra bien claro que si uno no perdona, Claro. Él no nos puede perdonar. Él no nos a nosotros. perdona. No es que no te quiero perdonar, no nos puede perdonar. Exacto. O sea, si nosotros perdonamos, nosotros tenemos la libertad de pedir perdón Wow. y que Dios nos perdone. Entonces, es difícil de pronto deshacerse de ese peso, de esa carga y tratar de sacarlo de uno, ¿ya? Pero es un trabajo el cual tenemos que hacer, Claro. porque va a ser menos complicado que estar toda la vida lidiando con lo mismo. Yo conocí a un pastor que amo mucho, y no le voy a dar su nombre porque no está, no, ¿para qué? Pero sí una persona, un pastor que amo demasiado. Y ¿a qué voy con el pastor? Porque uno puede decir, no, esto me pasa a mí porque soy laico, porque no sé, porque llevo poco tiempo en la iglesia, no sé. Pero no, esto le pasa a todo el mundo. O sea, mi pastor, me recuerdo que él me contaba que su papá le hizo mucho daño a su papá. Siempre hizo diferencias con él, lo humillaba, lo menospreciaba. Si todos agarraban, por ejemplo, la carretilla para trabajar, él iba por la carretilla y le decía, suelta esa cuestión, si vos no servís para esto. Wow. Entonces, él creció, se hizo pastor y de repente siente una palabra de Dios que le habla fuerte a él y dice, tienes que perdonar a tu papá. Y él se pone a llorar y dice, no, yo no puedo perdonarlo. Yo no puedo perdonarlo por las cosas que me hizo, por cómo me hizo sentir. Y el Señor le dice, si tú no lo perdonas, yo no lo puedo llamar. Porque quedan amarrados al odio, a esto. Quedan ligados. ¿Por qué? Porque hay un tema legal, porque sí ofendió, pues. Sí. Sí hizo un daño, entonces en el término legal sí hay una ofensa, hay un castigo, hay un tema ahí, pero no queda liberado, ¿no es cierto?, si la persona no perdona. Entonces el pastor me cuenta que él con dolor, él perdona, y no solamente perdonó de palabras, sino que de dicho, sino que fue y su actitud cambió hacia su papá. Con el tiempo después, él ve en su congregación llegar a su papá con una Biblia bajo el brazo. Wow. Lo escuchaba. Nunca lo reconoció, nunca le decía cosas buenas, pero en ese tiempo me dice mi pastor que le decía a la gente al lado, predica lindo él es mi hijo, decía, él es mi hijo. Entonces, claro, el perdón es algo muy, muy hermoso para el que lo da y para el que lo recibe, pero ahora el tema práctico. Quiero un poquito ejemplificar un tema práctico. Por ejemplo, esta tacita tiene café, ¿ya? Tiene café. Y esto hagamos que esto es el odio, el rencor, el orgullo, todas esas cosas que te impiden perdonar. Entonces, mientras que esto está lleno, no podemos echar otra cosa. Entonces, claro, uno puede decir, ¿cómo perdono? Así. Entonces usted tiene que vaciar esto completamente y dejar que otra cosa llene su envase, su taza. Entonces esta taza tiene odio, tiene rencor, pero se me enfría el café, no me importa. O sea, hace otro mijito. Entonces se vacía, se entrega, ya no me acuerdo, ya perdono, pero el secreto está en llenarlo. Permiso, voy a pasar para acá. Me demoré un poquito, vamos a comerciales, un momentito. Y le eché agüita. Entonces, ahora está así esta taza. Y lo que hay que echar dentro son las cosas de Dios. Dice la palabra, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, en eso pensar. Cuando uno se llena de la palabra del Señor, cuando uno se llena del amor del Señor en tu vida, no hay espacio para un poco de café, un poco de oscuridad, no hay espacio. Entonces, el tema es tratar de buscar cada vez más al Señor, de llenarte de Él, de llenarte de textos, de su palabra, tener tiempos de oración con el Señor, de intimidad, y lo demás va a empezar a salir solo. Claro. Mira, sobre todo, si uno es cristiano, quizás está la creencia de que tú eres cristiano, no tenés nada que perdonar. La verdad es que sí, los cristianos a veces nos guardamos cosas dentro, nos superamos, maquillamos la cara, ¿ya? Porque tenemos que tener faz o rostro de bondadoso. Claro.
Pero mira lo que dice la palabra, Antonio, dice en Efesios 4:32, dice, antes sed bondadosos. Jesucristo siempre estaba enseñando que uno no tenía que demostrar como los fariseos, ¿cierto? Sino que tenía que ser. Uno no tiene que parecer cristiano, sino que tiene que ser dentro de uno como Jesucristo fue. Entonces dice Efesios, antes sed bondadosos y misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdona a vosotros en Cristo. Entonces el perdón tiene que ver también con que uno sea misericordioso. Exacto. Y ahí hay un secreto, ¿ya? Cuando a mí me tocó perdonar, porque uno ve primero lo de uno, claro, el dolor y la herida de uno. Exacto. Pero cuando a uno le toca perdonar, es un buen ejercicio poner en práctica la bondad y la misericordia. Agarrar a este personaje que te hizo daño y tenerle misericordia. Exacto. ¿Cómo? Imaginándote qué pudo haberle pasado en su niñez, claro, en cómo su fue, pasado. claro, cómo fue ¿Qué su lo niñez? llevó a hacer eso? Exacto. Cuando mi hija mayor estaba en el colegio, había una muchacha que le hacía bullying. Imposible. Claro. Le hacía bullying y llegaba acá llorando. Y es difícil para uno como papá, dan ganas de decirle, ¡ande y pégale! aforran. Pero no, como cristiana, uno tiene que aconsejar bien. Y le dije, mira, fíjate en tu compañera. Trata de averiguar o de pensar o pide al Señor que te dé testimonio. Te apuesto que en su casa ella está sufriendo un infierno. Con el tiempo dicho y hecho. Mi hija me dijo, mamá, sí, ahora me da pena más que rabia, porque la verdad es que ella es así, porque en su casa son muy malos con ella. Entonces, eso es un pequeño ejemplo. Claro, un pequeño ¿cierto? ejemplo. Pero uno tiene que ir más allá. Quizás qué hizo que, no sé, el abusador fuera de esa manera. Claro, Quizás qué vivió. claro. Hay una película que se llama La Cabaña, ¿Ya? que la vimos con los adolescentes en GD, es muy sanadora. Wow. Ayuda mucho porque te hace ver de una persona mala que hizo una maldad, y en la película te hace ver qué pasó él cuando era niño. Ahora hay otra cosa también que es importante rescatar, es que, por ejemplo, en el caso mío, yo no soy una persona de mucho rencor, o sea, no me considero una persona que le cueste perdonar. En ese sentido, gracias a Dios que en eso no es tema para mí, ¿ya? Pero sí me pasa que hay personas que llegan como a mi límite, ¿ya? Que hay cosas que yo digo ya no, hasta Que aquí. te superan. Sí, yo digo hasta aquí. Entonces, lo que sí hago yo, me aparto totalmente de esas personas. Ah, por supuesto. Claro, o sea, una cosa es amar, mostrar el perdón, etcétera, pero otra cosa es seguir colocándote en la línea de fuego de esa persona. Entonces, Claro. lamentablemente hay personas que tienen ciertas cosas que a nosotros nos hacen daño. Ya, soy gente que es muy orgullosa, o pendenciera, o violenta. Entonces uno, claro, uno ya dice, ya sabes que Dios te bendiga, que en todo lo que hagas prosperes, Claro. pero yo ya no me sigo poniendo enfrente tuyo, o sea, yo Sigo orando por ti. sigo orando por ti, Lo claro, que le puede pasar a una mujer que es golpeada, por ejemplo. claro, No podemos decirle a la mujer golpeada, no, perdona a su marido y vuelva a perdonarlo y vuelva a perdonarlo. antes la iglesia avalaba esas cosas, o sea, tiene que perdonar a su esposo, O sea, y vivir en un infierno. Sí, no, pero perdonarlo sí, Sí. pero no con el hecho de seguir quedándose al lado de él. Bueno, que ese era el tema, claro, antiguamente, y como que no se Tienes podía... que soportarlo. Exacto. No se puede. Se puede convertir al Señor, y claro, la pone hermano con los ojos morados. Sí, sí. Ahí no, esas cosas, O sea, usted tiene que ser sabio en eso. Hay que perdonar, porque el Señor nos manda a perdonar. Hay que perdonar por la salud espiritual y emocional de uno. Hay que perdonar, porque si no, no vas a crecer. Exacto. No vas a poder seguir avanzando. Exacto, Pero hay que apartarse del peligro. exacto. La palabra enseña, dice, ama a tu prójimo Como a ti como mismo. a ti mismo. O sea, el amor que yo le doy a mi prójimo tiene que ser como el amor que te yo me tiene. tengo. Claro. Entonces, para poder cumplir ese mandamiento, nosotros tenemos que aprender a amarnos sanamente. Qué importante eso. ¿Cierto? O sea, no estamos diciendo, no, tírese al suelo y deje que le hagan una y otra, no. Claro. Pero sí estamos diciendo, ámate tú sanamente, ama a tu prójimo, y en base a eso tenemos que practicar el perdón. Exacto. ¿Cuántas veces dice el Señor? Oh, 70 veces 7, dijo Pedro, pero está con la calculadora ahí.
ya llevo tanto, le estoy perdonando a esto, ¿cuánto me faltará? No era una forma de decir que había que perdonar mucho. Bueno, para resumir, el perdón es un lindo regalo que a veces uno se lo da a otras personas, pero mayormente nos beneficia a nosotros. Primero llega a nosotros el perdón, perdón. Llega a nosotros el perdón, nos sentimos aliviados, seguimos mirando hacia adelante sin el dolor que genera eso. Y también, bueno, uno nunca sabe, de repente hay gente que a través del perdón ellos pueden recibir el amor de Cristo también y se pueden convertir al Señor y dice que si uno hace que uno se arrepienta, claro, son miles de pecados que se borran, entonces hay fiesta en el cielo. Ávila, ¿te acuerdas lo que hizo Gigi Ávila? Sí, le mató el varón a su hija, el esposo, y él la perdió, a su hija. Sí. Y él fue a la cárcel. Wow. Dice la historia que él iba a la cárcel, lo visitaba, le llevaba cosas, y lo perdonó. Wow. Eso es fuertísimo, Sí. o sea, perdonar a la persona que mató a tu hijo. Sí, no, y uno que yo también conocí a uno, para ir cerrando, que ya se nos hizo la hora, conocí a uno que le pegaron, lo engañaron, lo negaron, lo escupieron, lo crucificaron, y las últimas palabras de él fue: Padre mío, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ejemplo nos dio el Señor del perdón, no hay límite para el perdón, pero no hay que también colocarse ahí en la línea de gente que es dañina, o sea, usted no tiene nada que ver una cosa con otra. Esperamos que esto le haya servido, ¿no es cierto? Claro. Sí, vamos a seguir compartiendo a mí me cosas. gusta compartir con versículos, los voy a dejar con uno último. Ya, el último versículo. Dice, mirad por vosotros mismos, si peca, lo que estamos diciendo, mirad por vosotros mismos, ¿ya? Y dice, si peca contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¡Wow! Así que ahí, lo perdono, ¿eh? A todos los que están allá del otro lado, están todos perdonados. Que el Señor les bendiga, nos estamos viendo. Sí. ¡Chao! ¿Por qué? Lleva la mansa mochila, ¿ves? Muestra. Siéntate acá, ¿ves? No, estáis puro inventando cuestiones. ¿Por qué te acabamos de decir qué decir? ¿Por qué cambias tanto? Chavo. Se perdono. Sí.